Así que esperen mientras llegan los demás. Vamos a hacer Facebook. Y mientras tanto vayan preguntándose eso que les acabo de decir, sobre qué personas se puede aplicar el imperativo. Listo, por acá están respondiendo. Muy bien, sobre la segunda persona. Y pues sobre el sí, que ya sabemos que es la segunda persona formal, tanto de singular como de plural, pero que se conjuga de la misma forma a la que se conjuga la segunda persona, perdón, la tercera persona del plural. Listo. Listo. Buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias por la paciencia y empezamos. Listo, el día de hoy vamos a practicar ejercicios sobre imperativo. Yo sé que la clase de ayer, por problemas técnicos, nos tocó suspenderla, faltando poco menos de 10 minutos para acabar. Así que el día de hoy haremos ejercicios de imperativo y si nos queda tiempo, terminaremos de hacer los ejercicios de verbos irregulares que nos quedaron faltando ayer. De nuevo les presento la página de la que hemos venido haciendo los ejercicios, pues me parece ya un poco más entretenido hacerlos directamente en la página con ustedes. Así que hoy vamos a ver ejercicios de imperativo. Les preguntaba que si recordaban sobre qué personas era posible utilizar el imperativo. Y pues muy bien respondieron sobre la segunda persona, tanto del singular como del plural. Es decir, podemos hacer imperativo sobre tú, sobre ia o sobre sí, que sabemos que es usted o ustedes, es la segunda persona formal del alemán, tanto en singular como en plural. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Imperativ bilden. Forme el imperativo o formar el imperativo. Setzen Sie die richtigen Imperativformen ein. Ubique la forma correcta del imperativo. Entonces acá nos dan un verbo. Lo que tenemos que hacer es simplemente conjugarlo según el imperativo en los tres casos, en du, en ia y en sí. Listo. Quiero preguntarles, ¿recuerdan cuál era la regla, digamos, para esa conjugación cuando es la segunda persona del singular? Cuando es du, les pregunto. ¿Qué era eso que tenemos que tener en cuenta para esta conjugación? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Recuerdan? Bueno, tal vez no, entonces les recuerdo. Lo que tenemos que tener en cuenta para esa conjugación del imperativo en la segunda persona del singular es
el tronco. Ah, bueno, respondieron por acá. Ah, bueno, muy bien, Ronald, eso era justo lo que iba a decir, el tronco. Recordemos que Stamm, en alemán, ahí fue el verbo. Verbstamm, el tronco del verbo. Listo. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo machen. ¿Cuál es el tronco del verbo machen? Mach. Entonces, cuando lo conjugamos en segunda persona del singular, simplemente el imperativo como es, pues ponemos el tronco tal como es, mach, sin ningún pronombre después, solamente mach. Por ejemplo, mach die Hausaufgabe, haz la tarea. Pero cuando hacemos la conjugación en la segunda persona del plural, al tronco le tenemos que añadir una T. Entonces decimos macht. De la misma forma, no tenemos que poner después ningún pronombre. Macht die Hausaufgabe. Eh, hagáis vosotros la tarea, algo así. Listo. Y por último tenemos sí, usted o ustedes. Acá simplemente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues ponemos el verbo tal como está en infinitivo, es decir, no el tronco, sino todo el verbo completo, y después ponemos el pronombre sí, usted o ustedes. Es muy fácil. Hay una excepción que a medida que vayamos a ver los ejercicios, vamos a ver. Listo, vamos a conjugar el primero. ¿Cómo quedaría? El verbo arbeiten, ¿cómo quedaría en eh, imperativo en la segunda persona del singular? Exacto, muy bien, Esteban, arbeite. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Que los verbos cuyo tronco terminen en T, D, M y N, se les añade una E. Entonces ya no solamente tomamos el tronco, ya no solamente decimos Arbeit, sino que le añadimos esa E. ¿Por qué? Porque este es un verbo de esa familia. Un verbo cuya raíz, cuyo tronco, perdón, termina en T, M, N o D. Arbeit. ¿Cómo sería acá? En, con la segunda persona del plural. ¿Cómo sería si ya sabemos que se le añade una E? Arbeitet, muy bien. Ihr arbeitet, ¿cierto? Con ihr, con la segunda persona del plural, queda de esta forma. Ya sabemos la terminación de los eh, imperativos en ia es una T, además del tronco, pero como el verbo arbeiten, su tronco termina en T, pues le añadimos una E, entonces queda arbeitet. Ah, bueno, creo que tenemos, para que no nos salga problemas, tenemos que poner el signo de admiración acá. Listo. ¿Y cómo sería acá? Pues muy sencillo, ya les había dicho. El verbo en infinitivo, arbeiten sí. Listo. Pongámosle el... Listo. ¿Cómo sería con el verbo bitten? ¿Cómo quedaría eh, con la segunda persona del singular? Bitte, muy bien, es el mismo ejemplo. Es un verbo al igual que arbeiten, su tronco termina en T, por lo tanto le añadimos una E. Bitte. Bueno, este bitte es diferente del bitte que decimos para, por ejemplo, decir de nada o por favor. Bitten es como, sí, como decir, por favor, ¿cierto? Pedir el favor. Pero acá es de manera imperativa. Listo. Entonces acá, ¿cómo quedaría? En la segunda persona del plural. Bitted. Muy bien. Y pues esta es mucho más sencilla.
Bitten sí. Bueno, creo que para que el programa este no nos señale problemas, tenemos que poner esto en mayúsculas. No porque deban ir en mayúsculas, sino, bueno, deben ir en mayúsculas porque es el inicio de una frase, ¿cierto? Pero no por nada más. Bitten sí. Listo. Luego, el verbo essen es un verbo irregular. ¿Cómo quedaría? Recuerden, ¿cómo se conjuga el verbo essen en tercera persona? Exacto. Pero, ¿cómo quedaría? Así se conjuga en tercera persona, ist. Pero, ¿cómo quedaría en imperativo? Con la segunda persona, is. Muy bien. Is, la segunda persona del plural. ¿Cómo quedaría? Exacto. Ahora sí, ist. Listo. La tercera, perdón, la segunda persona formal, sí. ¿Cómo quedaría? Les pregunto, ¿cómo quedaría ese? Esteban, muy bien, les pregunté porque sé que iban a cometer ese error. Aquí, recuerden que el verbo essen es un verbo irregular, pero las vocales de los verbos irregulares solamente cambian en qué personas, en la segunda y en la tercera persona del singular. Pero aquí está en infinitivo, es decir, no tenemos que cambiarle la vocal, tenemos que dejarlo tal cual es decir, es en sí, ahí no cambia. Es decir, tienen que tener esto en cuenta. Con el pronombre sí, cuando hacemos el imperativo, tenemos el verbo tal como es en infinitivo, es decir, acá no se modifica y no decimos is, is en sí, sino es en sí. Ah, sí, muchas gracias. Qué pena con... claro, que gracias por la aclaración. Tiene toda la razón. Eh, Hernán, sí. Por supuesto, porque, claro, lo que les acabo de decir, cuando son verbos irregulares solamente cambia la segunda y la tercera persona del singular, claro, pero estamos acá hablando desde la segunda persona del plural. Muchas gracias. Sí, entonces ya no es ist, sino est. Claro. El verbo faren también es un verbo irregular. ¿Cómo quedaría? En la segunda persona del singular. Esteban, no, porque faren eh, es un verbo, es un verbo irregular. Recuerden que hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? No, no es el de la E. Exacto, muy bien. Bueno, Tatiana parcialmente lo dice correcto. Es que tenemos que poner el umlaut. Pero miren que no tenemos que agregarle una E porque su raíz no termina, su tronco, perdón, no termina ni en T, D, ni M, ni N. Entonces simplemente decimos fer. Exacto. Fer, uy, perdón. Fer. ¿Cómo quedaría con la segunda persona del plural? ¿Cómo quedaría? Exacto, muy bien. Fart. Listo. ¿Y cómo es?
con el sí. Faren sí, muy bien. Recuerden, en este, aunque el verbo sea irregular, pues se mantiene el infinitivo. Entonces no hay ningún cambio. Ponemos el verbo tal como está en infinitivo y pues ahí no hay ningún problema. Conducir, ¿cierto? Entonces conduce, conduzcan, vosotros, ¿cierto? Y conduzcan o conduzca. Luego el verbo lesen. ¿Cómo es el verbo lesen? ¿Cómo se cambia? ¿Qué vocal cambia? Es también un verbo irregular. Exacto, muy bien. Cambia la E por una IE. Entonces, ¿cómo sería aquí el verbo en la segunda persona del singular? Tatiana, te falta algo para que sea completo. Como lo dice Ronald, lis. Exacto, lis. Luego, en la segunda persona del plural, ¿cómo quedaría? Exacto, muy bien, Carolina, lest. ¿Y cómo quedaría acá? Pues ya sabemos, es la misma estructura, les en sí. Aquí, ¿cómo es? ¿Cómo es el verbo nemen? También es un verbo irregular. Entonces, ¿cómo quedaría en la segunda persona del... Exacto, muy bien. Nime, porque es una de las excepciones, exacto. Carolina, muy bien. Esa es la forma, digamos, quedaría en irregular, pero recordemos que los que terminan en T, D, M y N, su tronco, entonces les agregamos una E, entonces sería Nime. Bueno, recuerdo bien, creo que sí, igual ahorita vamos a mirar los resultados. Pero si seguimos la regla tal como la aprendimos, sería Nime. Listo. ¿Y cómo quedaría la segunda persona del plural? Nehmt. Muy bien. Nehmt. Y pues estas muy sencillas, lo mismo. Nehmen sí. Perdón. Nehmen sí. Listo. El verbo öffnen. ¿Cómo quedaría? Öffnen significa abrir. Öffnen Sie die Tür, bitte. Por ejemplo, abra la puerta, por favor. Öffnen. Abrir. ¿Cómo creen que quedaría öffnen? Bueno, con el umlaut. Ahí no hay modificación. El umlaut se mantiene. Pero recordemos que termina en N. Es decir, recordemos cuáles son. Los que terminan en T, D, M y N. Esos mm, Verbstamm, esos troncos de verbos que terminan en esas letras, ¿qué tenemos que hacerles? Añadirles una letra, una,
una E. Entonces quedaría ifne. Exacto. Ay, ay, no me sale el umlaut ya. Ay, no me sale el umlaut. ¿Qué hice? Bueno, no sé por qué no me sale el umlaut. Ahorita me corrige esto. Bueno, pero ya no me sale el umlaut. T, D, M y N. En esas letras, los que terminan en T, D, M y N son... Debemos agregarles una E. Entonces los troncos, recordemos, no el verbo completo, sino el tronco. Si vemos el tronco y termina en una T, en una D, en una M y una N, si T, D, ya lo escribo por acá, T, D, M y N, en estas letras es que tenemos que agregarles que una E a la terminación usual. Por ejemplo, acá creo que nos quedó mal en Nemen, porque no tuvimos en cuenta eso. Sí, es irregular. Perdón, en el IR no cambia, no tenemos que cambiar la vocal, pero como su tronco termina en M, miren el tronco NEM, entonces tenemos que agregarle una E, NEMTE, en el ejemplo pasado. Olvidé eso, disculpe. En Duas NIM, ¿sí? Sí. Disculpen, acá me equivoqué también en este. Termina en T, ¿cierto? Pero antes de la T es que entonces es Nemet. Este, sí. Nemet y A. Ahí me equivoqué. O sea, es la E antes de la T. Nemet. Ah, sí, me volví a equivocar, qué pena. Es como dice Esteban. Es Nemet, sino Nemtet. Sí, gracias. Claro, porque la terminación es normal, como se conjuga como si fuera regular, que sería entonces Nemt. Se le agrega, termina en T, ¿cierto? Pero como su tronco termina en M, entonces le añadimos la E. Entonces queda Nemtet. Bueno, y la verdad, lo que me dice, no sé quién, creo que fue Danilo, del NIM, no sé, pues según la regla debería llevar la E, ¿cierto? Porque miren que el tronco termina en M. Seguramente que puede que este sea alguna excepción o algo así, entonces ahorita al final vamos a mirar acá con los resultados que nos corrige. Listo. Entonces acá, Ofne, con el umlaut, sino que aquí no me salió. Voy a volver a intentar que me salga. Bueno, no me salió. No sé por qué. Bueno, entonces que yo a umlaut. Ofne, ¿cómo sería acá en con el ear? No entiendo, Esteban. Qué me dice? Que si es como lo tenía. En el Nemen es Nemet, no Sí. es la, porque sería es como termina en M, se le agrega la E y Ah, ya sí. sí. Y la T, Nemet. Sí. Ah, bueno. Y en el IA, ¿cómo quedaría acá con el verbo öffnen, abrir?
También termina en N, exacto, es como lo muestra Hernán y Lina y Esteban, con el AE antes de la T, exacto, FNet. Bueno, no me sale el umlaut, no sé por qué. Se enloqueció mi FNet. Listo. Y con el sí, pues es fácil, ¿cierto? Simplemente FNet sí. Acá seguramente me va a salir con el error por el umlaut. Pero bueno, mi teclado se dañó. Listo. Segen, ¿cómo sería? Recordemos que también es un verbo irregular y la E cambia. ¿Cómo cambia? Exacto. E cambia por una IE. Entonces acá, muy bien, sí. Ya lo habíamos visto en un ejemplo, creo. ¿Cómo sería con IR? Este no es de los de la excepción aquella. Entonces es más fácil. Set. Exacto. Muy bien. ¿Por qué? Porque recordemos que la segunda persona del plural, en esos verbos no hay modificación. Los verbos irregulares. Set. Listo. Y acá pues sería más fácil todavía, segen sí. Creo que por facilidad a veces es mucho más adecuado hablar con el sí, hablar de manera formal que de manera informal, porque la estructura es mucho más sencilla. Entonces pues ya saben, si se ven en aprietos, utilicen el sí siempre. Listo. Y sich setzen es como sentarse. Entonces, ¿cómo sería en segundo? Bueno, me disculpa nuevamente, es internet. Ay, ya, está insoportable, pronto lo voy a cambiar, así que pronto nos evitaremos todos estos problemas. Listo. Pueden ver la pantalla, los ejercicios que estamos haciendo. Sí, listo. Continúo entonces. Entonces les decía que en este caso tenemos un verbo reflexivo, el verbo sentarse, sich setzen. ¿Qué pasa con eso? En el imperativo simplemente pues tomamos el verbo setzen y ponemos el pronombre reflexivo después. Entonces, ¿cómo sería conjugado en imperativo en la segunda persona del singular el verbo setzen? Exacto, muy bien. Aunque la verdad, no recuerdo si setzen es
un verbo irregular. Creo que sí, creo que cambia la E por una I. Igual ahorita vamos a confirmar cuando miremos los resultados, pero creo que es un verbo irregular, en donde cambia la E por una I. Entonces, bueno, intentémoslo con la forma como si fuese un verbo regular. Setz dich. Setz dich, muy bien. Eso es muy bien, claro. Tenemos que, como estamos refiriéndonos a la segunda persona del singular, pues acá no podemos poner simplemente sich, porque ya nos estamos refiriendo a tú. Entonces tenemos que buscar cómo es el pronombre reflexivo de la segunda persona del singular. Y muchas gracias a Hernán, creo que fue, que ya nos los dio. Setz dich. Muy bien. Creo que no estoy seguro si esto es regular, ahorita miramos. Entonces, en ese caso no sería setz dich, sino que sería sitz dich, pero no recuerdo. Ahorita miramos. Y luego tenemos la segunda persona del plural. ¿Cómo sería la conjugación ahí? Setz in está exacto, estamos en el acusativo, entonces es euch, no es in. Aunque bueno, no. La verdad, podría ser que el verbo sitzen fuera un verbo que esté acompañado del dativo. Esa lista, ahorita, por favor, no me dejen olvidar. Me escriben aquí antes de que termine la clase. Acá la tenemos. Acá se las voy a mostrar ahorita. Esta lista de acá de los verbos que van acompañados de acusativo o de dativo. Miramos de una vez en esta lista si el verbo setzen es alguno de esos. Setzen. Setzen sich es acusativo. Entonces acá, miren, nos dicen el verbo setzen sich siempre va con el acusativo. Entonces acá, ya sabemos, es setz euch. Y bueno, Carolina nos dice que es con I, yo también creo, la verdad, que es con I. Creo que setzen es un verbo irregular, pero no estoy seguro. Entonces, sigamos la idea como si fuese un verbo regular. Setzen, entonces, si fuese regular, sería setzt euch, que ya vimos que es un verbo que va acompañado del acusativo, no del dativo. Entonces acá no sería setz in, sino setz euch. Listo. Pero creo que Carolina tiene razón y este verbo es muy probable que sea irregular. ¿Cómo sería acá? Setzen. Setzen sí. Setzen sí, sí. Muy bien. Acá lo he olvidado. El pronombre reflexivo. Muy bien. Gracias. Setzen sí, sí. Y por último tenemos still sign. Es como estar en silencio. Entonces, estar callado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer eso? Acá tendríamos que utilizar el still, que es un adjetivo, y el verbo sein. Entonces conjuguemos el verbo sein. ¿Cómo ese ya lo vimos? ¿Cómo se conjuga aquí con el verbo, la segunda persona del singular, con el du, con ese pronombre? ¿Cómo se conjuga? Mm, no. En el imperativo, estos verbos tienen otra conjugación. Entonces ahí no podemos utilizar el bist. La forma creo que se les había mostrado cuando vimos la clase de imperativos porque hay unos, exacto, Hernán, así es, sai. Acá simplemente tenemos que tomar, sí, claro, cuando lo conjugamos, el verbo sein en segunda persona es do, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo una cosa muy distinta y es el imperativo. Entonces aquí cambian todas las reglas. ¿Cuál es esa regla? Pues que tomamos la raíz, el tronco. ¿Y cómo es el tronco? Sai, sai en sí.
Con algunos verbos cambia mucho la cosa. Siempre tenemos que tener muy en cuenta el verbo sein y el verbo haben, que siempre tienen su particularidad. Entonces, es muy bien Hernán que recordó cómo era la conjugación del verbo sein. Sai, y Carolina y Ronald, y bueno, todos los que dijeron sein. ¿Cómo es la conjugación con ia? Sí, site. Creo que site, la verdad. Y con este sí también cambia. También cambia y es muy particular. Exacto, como lo dice Ronald. Science sí. Ah, bueno, esperen que nos faltó la mitad. Nos faltó poner el still. Science sí. Science sí. Es muy raro. Science sí, still. ¿Cierto? Está en silencio. Entonces acá side still. Esperemos que está, creo que es así. Igual ya vamos a mirar. Side still. Listo. Así quedaría. Vamos a mirar a ver en qué nos equivocamos y lo corregimos de una vez. Bueno, puede que a veces simplemente nos equivoquemos por un signo como acá. Entonces evitemos que nos salga con error. Bueno, en el öffnen seguramente nos salió mal por el umlaut. Ah, bueno, acá seguramente nos salió mal por el signo de admiración. Mire, ¿sí ve? Acá nos salió mal porque se nos olvidó ponerle el signo de admiración. Acá, si no nos aparece bien, es porque por el umlaut. Y acá, entonces, creo que este nemen sí sería un verbo muy, muy irregular porque no sigue la regla. Entonces sería nim. Bueno, recuerden, ahí está la regla. En este caso, nim, el verbo nemen es una excepción porque los verbos que terminan en M, N, D y T, el tronco, nemt. Y sería esa excepción. Nem. Bueno, acá no sería ese. Entonces muestra a ver si es nemted. Nemted. No. Bueno, ya vamos a mirar cómo es. Y fer, porque fer no salió mal. Bueno, vamos a mirar. Far. Ay, mira. Pero el verbo faren estaba en la lista de los que cambiaban la A por una A umlaut. Bueno, acá no, no sé qué pasó. Y acá pues ya habíamos visto, el error fue el umlaut. Eh, y acá, ¿cuál fue el error? Nemt. Ah, que no le teníamos que agregar ninguna E. Bueno, entonces ya sabemos que nemen es uno de esos verbos que son una excepción, que no siguen la regla de aquellos verbos que no siguen la regla de aquellos verbos cuyo tronco terminan en M, N, D y T, les tenemos que agregar una E. Nemen no es uno de ellos. Y far, creo que en el ejemplo que les había dado, pues cambiaba la A por una A umlaut. Bueno, aquí vemos que no. Y en el Ofnen, pues simplemente el error que tuvimos fue que mi teclado no pudo hacer el umlaut, pero lo teníamos bien. Listo. Vamos a continuar con estos otros ejercicios. Esteban Ríos cree que es por la mayúscula. Ah, sí, seguramente acá con la mayúscula no dejaba poner el ¿qué? El umlaut. Pero bueno, puede ser eso.
Vamos a la segunda parte. Imperativ bilden. Was sagt die Mutter zu ihren Kindern? ¿Qué dice la madre a sus hijos, a sus niños? Bilden Sie den Imperativ. Forme el imperativo. Beachten Sie die Pronomen. Tengan en cuenta los pronombres. Entonces tenemos acá las frases. Y Beate räumt ihr Zimmer nicht auf. Aufräumen es como organizar, limpiar. Entonces Beate no limpia su cuarto. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que decir la mamá? Pues que limpie el cuarto, ¿cierto? ¿Cómo formaríamos el imperativo? Entonces acá, bueno, no les leí el ejemplo. Die Kinder machen ihre Hausaufgaben nicht. Los niños no hacen su tarea. Entonces la mamá les dice, macht eure Hausaufgaben. Hagan su tarea. Para eso tenemos que tener en cuenta también los pronombres posesivos. Entonces, acá está hecho acá pues está en conjugado, ¿cierto? En segunda persona del plural. Acá, ¿qué persona tendríamos que utilizar para hacer el imperativo? ¿Qué persona utilizamos ahí? ¿Singular? ¿Plural? Singular, muy bien. Entonces, du. Entonces, tenemos el verbo aufräumen. Es un trennbare Verben, es un verbo que se divide. Es decir, tenemos que conjugar solamente el verbo räumen. ¿Cómo sería? Entonces, tenemos Raum, el umlaut, räumen. Räum termina en M, que deberíamos añadirle. Exacto, la E. Entonces, creo que es así. Ahorita igual miramos, porque no estoy seguro si lleva la umlaut o no. Entonces, Roime, en este caso la frase dice, Beate no limpia su cuarto. Pero si estamos dando una orden, ¿qué tendría? Y estamos utilizando la segunda persona del singular, ¿qué pronombre posesivo deberíamos utilizar? No pronombre reflexivo, sino posesivo. Es decir, su cuarto, porque se está refiriendo a ella. Pero si estoy dando una orden, yo no diría ordena su cuarto, sino exacto, dein, cima. Räume, dein, la cima es dein, cima, y la segunda parte del verbo, ¿cierto? Auf. Räume dein Zimmer auf. Y le ponemos el símbolo para que no nos... Räume dein Zimmer auf. Organiza tu cuarto. Holger wartet nicht. Holger no espera. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a Holger? ¿Qué le diría a la mamá? A Holger. Barte, muy bien. ¿Qué le agregamos la E? Porque es un verbo que termina en T. ¿Su qué? Su tronco. Barte. Das Baby ist die Suppe nicht. El bebé no se come la sopa. Eh, ¿Qué le diríamos al bebé?
¿Cómo sería ahí el imperativo con el verbo essen? Vertis. Bueno, sí, entendí lo que dijo Ronald. Is, muy bien. Is, ah, no sé, disupe, supongo que es las otras dos palabras que nos piden. Is disupe, tómatelas, cómete la sopa. Is disupe, listo. Is disupe. Die Kinder sind nicht liebt. Los niños no son queridos, refiriéndose como que no son amorosos o no son cariñosos. Die Kinder sind nicht lieb. O amables también podría significar. Entonces, ¿qué les diría la mamá? ¿Cómo conjugaríamos ahí el verbo, perdón, el verbo sein en segunda persona del plural? No, sei es para la segunda persona del singular. Muy bien, Hernán. Para la site es para la ay, disculpen. Lo que es para la segunda persona del plural. Site. Listo. Entonces, ¿qué les dice la mamá? Side lip. Sean cariñosos. Side lip. Ahora vamos con la función, con la 15. Listo, muy bien. Ihre Tochter macht die Tür nicht zu. Su hija no cerró la puerta. Es un trennbare Verben. Su machen. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería? El verbo machen en segunda persona del singular. Mag, muy bien, Cristian. Porque recordemos que el tronco hasta la H, es decir, no tenemos que agregarle ninguna E, solamente dejamos el tronco como está, mag, exacto, como lo escribió Cristian, mag, mag die Tür, perdón, mag die Tür zu, cierra la puerta, mag die Tür zu. Ihr Sohn setzt sich nicht an den Tisch. Su hijo no se sentó a la mesa. Su hijo no se sentó a la mesa, como para ir a comer, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cómo tendríamos que conjugar el verbo setzen? Segunda persona del singular. Bueno, eso fue algo que no vimos con el ejemplo pasado. El verbo setzen era una duda. Mire que el verbo setzen sí no era como pensaba yo y como pensaba Carolina, sino que sí era regular. Bien, entonces ya sabemos que el verbo setzen es regular. Entonces, ¿cómo conjugaríamos el verbo setzen ahí? Sabiendo ya que es regular. Exacto, setz dich, siéntate. Y ya habíamos visto también que era un verbo que siempre va acompañado del acusativo. Les pido el favor que no me dejen olvidar para pasarles ahorita la lista de los verbos que van con acusativo o con dativo. Entonces, setz dich, listo. Cambiamos, claro, el sich por el dich, porque estamos diciéndole ya a la segunda persona del singular. Setz dich, setz dich an den Tisch, ¿cierto? Siéntate a la mesa. An den Tisch. Acá esta segunda parte están acusativos y lo notan. Setz dich an den Tisch. Listo, muy bien. Siéntate a la mesa. Rosemarie spielt mit Papas Brille.
Rosemaría juega con las gafas de papá. Acá tenemos una cosa particular del genitivo que creo que no hemos visto y es que algunas palabras, algunos sustantivos, podemos agregarles una S para indicar el genitivo. Listo. Rosemaría spielt mit Papas Brille. ¿Cómo sería el verbo spielen en la segunda persona del singular? Spiel, muy bien. Spiel. Entonces digamos que le dicen que no juega con las gafas del papá. Spiel nicht mit Papas Brille. Eso, bueno, cierto, tenemos la forma para decir padre, fata, y para decir madre, muta, pero también es muy común que sea un poco más cariñoso decir papa y mama. También son palabras del alemán. Papa y mama se puede decir. Es decir, muta un fata, decimos mama un papa. Listo. Spiel nicht mit Papas Brille. No juegues con las gafas de papá. Listo. ¿Cómo sería la 18? Die Kinder waschen sie nicht. Los niños no se bañan, no se lavan. Ah, entonces, ¿a quién nos estamos refiriendo? A ellos, a los niños. Entonces les damos una orden a ellos. ¿Qué persona utilizamos? Les pregunto. No, antes del verbo bueno, muy bien. ¿Qué persona estamos utilizando ahí, Ronald? ¿Qué, la segunda persona del plural, muy bien. Entonces sí, es como Ronald dice, wascht euch. Mm, wascht, wascht euch. Listo. Vamos con el 19. Beate räumt den Tisch nicht ab. Eh, Beate no se quita de la mesa. Entonces, abräumen significa quitarse, no se aparta de la mesa. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues decirle que se aparte. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo conjugaríamos el verbo? Es el mismo verbo que, pues, la misma conjugación del primer ejemplo. Es un trembare verben. ¿Cómo conjugaríamos ahí? ¿Qué persona utilizaríamos? Pues la segunda persona del singular. Roime. Sí. Creo que lleva el umlaut. Entonces conservemos el umlaut. Ahorita nos corrige esto. Roime. Den Tisch ab. Roime den Tisch ab. Quítate de la mesa. Y vamos por último con el Spanish. Holger lädt seine Freunde nicht ein. Holger no invita a su novia. Este es otro verben. Es el verbo einladen, que significa invitar. Einladen. Entonces, lade ein. Sería pues la forma pues ya sabemos los verben, son verbos que se cortan. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Qué le tendríamos que decir a Holger? ¿Cuál sería la orden? Lade. Sí, creo que es un verbo
Aunque acá, miren que en la oración se cambia la A por una A umlaut. Entonces podría sugerir que es un verbo irregular. Entonces, Lede, eh, aquí quiere invitar a su novia, pero le estamos dando una orden. Entonces, ¿qué pronombre posesivo debemos utilizar? Exacto, como José y Gloria lo dice, está muy bien. Lede deine Freunde. Ah, perdón, aquí no se está refiriendo a su novia. Uy, qué pena. Porque sería Freundin. Aquí está en plurales, sus amigos. Qué pena. Casi, casi ya me invento un chisme del pobre Holger. No, no es su novia, es que su novia sería Freundin. Aquí está hablando de sus amigos. Seine Freunde. Entonces, Holger me invita a sus amigos. Entonces, lede deine Freunde, invita a tus amigos. Sería la orden. Lede deine Freunde ein. Exacto. Lede deine Freunde ein. Listo, ahora vamos a ver en qué nos equivocamos y lo corregimos. Roime. Ah, bueno, yo creo que el primero Roime tal vez es que no sea un verbo, no tenga que llevar el umlaut. Miremos a ver si es eso. Bueno, es esto de pronto. No, entonces sí lleva el umlaut, pero no se lee, no tiene la terminación en ah, perdón. Bueno, exacto. Entonces ya sabemos acá, pasa lo mismo. Es otra excepción, al igual que el verbo nehmen, pasa lo mismo con ese verbo, con el verbo roimen. Es otra excepción a la regla de aquellos verbos cuyo tronco termina en M, N, D o T, tengan que agregársele una E. Miren que acá no pasa eso. Exacto. Y bueno, la última entonces es que no llevaba tampoco umlaut. Ah, bueno, no era eso. Entonces ahí sí no sé qué es. No sé qué fue el error ahí, ya vamos a mirar en el verbo laden. Ah, claro, por supuesto, nos lleva a la E porque entonces no es un verbo, también hace, a ver si es esto. No sé qué pasó con este. Lade. Bueno, ya vamos a mirar qué pasó con ese. Y con el verbo pash, yo creo que es irregular y seguramente tiene el umlaut. Profe, póngale las mayúsculas al principio, yo creo que ahí sí da. Sí, será eso, muestra a ver. Lade. Ah, sí. Y el verbo bash, pues nos lleva al umlaut. Bash, hoy. Y supe que cuál fue el problema acá, pues que se nos olvidó el signo de admiración acá al final. Ese fue el pequeño detalle. Listo. Bien, entonces ya descubrimos que el verbo abräumen y aufräumen no cumplen no cumplen con esa regla de que aunque su tronco termina en M, N, D o T, se les agregue la E. Puede ser, es mi sospecha, no sé, tengo que averiguar eso, queda como tarea, que tal vez sea porque es un Trennwahre Verben. Entonces ahí el tronco pues cambia, ¿cierto? Porque tendría que tomarse desde auf, aunque lo que se conjugue sea la segunda parte del verbo. Yo supongo que es por eso, que digamos no entra este dentro de la regla de aquellos verbos cuyo tronco terminen en M, N, D o T y se les agregue por lo tanto una E. Listo. Ah, supe, no, no, supe estaba bien. Lo que pasó con supe es que
como era una imperativo, pues nos faltó ponerle el signo de admiración, simplemente se nos pasó cuando lo estábamos respondiendo. Y ya. Y Bash sí lleva la T, porque es la segunda persona del plural, recordemos. Listo. Y bueno, eso fue. Listo, muchachos, ya son las 9:04. Creo que nos hacemos los ejercicios despacio, pero pues es bien. Entendemos, digamos, la estructura, cuáles son nuestros errores. Entonces, está bien. Y continuemos con todas las noches el poema. ¿Quiénes tenemos en esta ocasión? Podemos participar más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 6 voluntarios para leer el poema. ¿Quiénes se apuntan? Ah, falta la lista de los verbos. Uf, muchas gracias, Hernán. Les dije que tenía que acordarme, o si no, no me acordaba. Listo. Entonces, acá simplemente este enlace que les voy a mandar para que puedan descargar ustedes el documento. Es un documento muy completo. Ya les voy a compartir en el chat el enlace. En ese enlace pueden descargar este PDF. Les muestro. Aquí en la izquierda aparece el verbo. Con el símbolo de la tijerita nos muestra cuando el verbo es un trennbares Verb, ¿cierto? Un verbo que se divide. Entonces, todos estos, por ejemplo, que tienen la tijerita, son verbos de ese tipo. Con dativo, los que están en amarillo, y los de la flechita, los que van con acusativo. Entonces, hay verbos como abgeben, que solamente van con acusativo. Siempre van con un complemento en acusativo. Pero verbos como abholen pueden ir o en dativo o con complemento en dativo o en acusativo. O hay verbos como el verbo enel, que solamente va con el dativo. Y acá aparece. Y además hay algunos verbos como anmelden, que aunque nos dicen acá que solamente va con acusativo, también nos indica aquí entre paréntesis si es un verbo reflexivo o no. Entonces es muy útil esto. Está por orden alfabético. Ahí les recomiendo de una vez que busquen qué significa el verbo y que aprendan si el verbo va en acusativo, dativo o cuando va con ambos casos. Listo. Bueno, vamos a seguir entonces con el poema. Bueno, entonces, ¿quién se apunta? Esteban. ¿Quién más se apunta para leer el poema? ¿Quién más se apunta? ¿Me están escuchando? Listo. Jaime, muy bien. ¿Quién más? Lina, Hernán, ¿quién más? Faltan dos. Hernán, faltan otros dos. Bueno, dejémoslos así, estos cuatro por el momento. Y pues alguien simplemente lee un poquito más. Entonces voy a leerlo. Aus der Geschichte der Körperdoubles. De la historia de los cuerpos dobles. Ah, bueno, Duan también. Listo, bien, Duan. Bien. Wir sprangen von Beckenrand in uns hinein, manche trieben ab. Nach Jahren war das Wasser immer dünnhäutiger geworden. Wir memorierten Liebesgedichte und frühkindliche Schattenspiele. Morgens erwachten wir selbstaufblasend. Nachts entnahmen wir uns Bodenproben. Bald bejubelte der Zoo in uns den ersten Nachwuchs in Gefangenschaft. Es waren Zwillinge, zwei Etaucher, aus einer der Toten sprachen. Lo voy a leer nuevamente.
Wir sprangen vom Beckenrand. In uns hinein, manche trieben ab. Nach Jahren war das Wasser immer dünnhäutiger geworden. Wir memorierten Liebesgedichte und frühkindliche Schattenspiele. Morgens erwachten wir selbst aufblasend. Nachts entnahmen wir uns Bodenproben. Bald bejubelte der Zoo in uns den ersten Nachwuchs in Gefangenschaft. Es waren Zwillinge, zwei Apnoe-Taucher aus einer der Toten sprachen. Saltamos de la orilla de la tina hacia nuestro interior. Algunos derivaron. Años después, el agua se había vuelto cada vez más delgada. Aprendíamos de memoria poemas de amor y juegos de sombra de la infancia temprana. Por las montañas despertábamos autoinflables. Por las noches extraíamos de nosotros muestras de suelo. Pronto el zoológico en nosotros celebró su primer retoño en confinamiento. Eran gemelos, dos buzos de apnea de una de las lenguas muertas. Listo, entonces empezamos con Esteban. Por favor, léenos las dos primeras líneas. Wir sprangen vom Beckenrand. Ya. In uns hinein, manche trieben ab. Muy bien, muy bien. Sí, listo. Luego sigue Jaime. Jaime, sí. Jaime, las dos siguientes líneas. Sí, claro, no le había dicho que. Por favor, Vite. Bueno, Jaime creo que se rindió. Sí, Jaime, no se rinda. Por favor, léanos estas dos líneas. No lo escucho. Bueno, esperemos que Jaime vuelva para que lea otras líneas por el momento. Entonces, por favor, línea, léenos estas dos líneas. Nach Jahren war das Wasser immer dunkelter geworden. Bueno, lo voy a leer nuevamente y lo repites después de que lo lea. Nach Jahren war das Wasser immer dünnhäutiger geworden. Nach Jahren war Ja, das Wasser, war, ja, das Wasser immer, immer, sí, immer, ja, dünnhäutiger, exacto, dünnhäutiger, ja, geworden. muy bien, sehr gut. Listo, continuamos entonces con, no sé, Jaime, puede intentar nuevamente con el sonido a ver si ya le funciona esta línea. Sí, Jaime tiene problemas con el sonido. Intentemos nuevamente. Jaime, ¿está con nosotros? Bueno, creo que Jaime tiene problemas, entonces continuemos con Hernán. Estas líneas, por favor, estas dos líneas. Wir memorierten Liebesgedichte Ja, und frühkindliche ja, Schattenspiele. frühkindliche Schattenspiele. Muy bien, sehr gut. Listo, continúa entonces Duan con estas dos lineecitas de acá. Morgens erwachten wir selbst aufblasend, nachts nahmen wir uns Bodenproben. Ah, perfecto. Suena muy bien. Sí, pronuncia muy bien, Hernán. Listo. Y continuamos con Duan. Por favor, estas dos líneas de acá. Yo fui el que dije la anterior. Ah, sí, perdón, Duan. Yo acá, sí, Duan, me pronuncia muy, muy bien. Danke. Listo, entonces, Jaime, podemos intentar a ver si de pronto ya vino el audio y nos lee estas dos líneas de acá. Bueno, Jaime no.
Entonces, bald verjubelte der so in uns den ersten Nachwuchs in Gefangenschaft. Listo. Es waren Zwillinge, zwei Amnoetaucher aus einer der toten Sprachen. Listo. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Bis morgen. Auf Wiedersehen. No sé si tengan preguntas. No, muchas gracias a ustedes, Vite. Y muchas gracias por la paciencia del internet y esas cosas. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Vite. Listo.